Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité. Comenzaré con una cita literaria. Alguien debió haber calumniado a Joseph K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido. Estas son las líneas con que comienza la novela El proceso de Franz Kafka. En esta novela, el procesado, Joseph K., nunca sabe de qué se le acusa, nunca sabe en qué tribunal se le está juzgando. Quienes desean ayudarlo no entienden el proceso en su contra y finalmente es sentenciado y la sentencia se ejecuta pese a lo arbitrario, kafkiano dirían algunos, de la situación. Pero por lo menos Joseph K. fue procesado antes de que se le sentenciara, como indica el título de la novela. Lo que sucedió con Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño que residía en Estados Unidos, fue más kafkiano que el propio Kafka, porque habiendo sido enviado por su familia siendo menor de edad a los Estados Unidos, tenía 16 años, para que no fuera secuestrado por pandillas que extorsionaban al negocio familiar, Abrego, a diferencia de Joseph K., nunca fue acusado de ninguna causa penal o por ningún crimen, ni en los Estados Unidos ni en El Salvador. Un juez de inmigración, porque inmigró de manera indocumentada hacia los Estados Unidos, un juez de inmigración en 2019 determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque había razones válidas para temer por su seguridad en caso de que ello ocurriera. La razón por la que inicialmente viajó a los Estados Unidos. Trump dijo inicialmente que haría lo que la Corte Suprema dispusiera en el caso de Kilmar Abrego García, porque su gobierno reconocía explícitamente, no hay discusión posible aquí, que fue deportado a El Salvador de manera equivocada, por error, lo dice la portavoz de la Casa Blanca. Y la Corte Suprema falla por unanimidad, 9 votos a favor, ni un solo voto en contra, que el gobierno de los Estados Unidos debía facilitar el regreso de García a ese país para ser procesado, ratificando de esa manera la decisión de un juez federal. Trump, sin embargo, que había dicho que iba a hacer caso a lo que dijera la Corte Suprema, ahora dijo, ante un voto unánime de esa Corte, que no haría nada para cumplir la orden de la Corte Suprema. Y de ese modo no iba a hacer nada para regresar a García a los Estados Unidos y garantizarle el derecho a que su caso sea visto por un juez. El 14 de abril de este año, el presidente salvadoreño Nayib Bukele acudió a una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, en la que estuvieron presentes otros funcionarios del gobierno de Trump. Cuando se preguntó por el caso de García, el asesor de Donald Trump, Stephen Miller, dijo, bueno, aquí está el presidente de El Salvador, pregúntenle a él si acaso, no a Donald Trump, que no respondió a la pregunta. Y lo que respondió Bukele fue lo siguiente: ¿cómo puedo devolver a un criminal a Estados Unidos, meter un terrorista ilegalmente? La pregunta es absurda, no tengo el poder de devolverlo a los Estados Unidos. Un periodista entonces le preguntó si no consideraría ponerlo en libertad en El Salvador, país en el cual está apresado, en uno de estos, en el centro de confinamiento para terroristas o del terrorismo. Bukele contestó, no somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro territorio. Cuando a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, se le preguntó sobre el tema, o no recuerdo si intervino sin ser consultado, porque en realidad esta era una cumbre entre presidentes. No queda muy claro qué hacían otros funcionarios ahí. Pero Marco Rubio respondió que la Corte Suprema no tenía derecho a interpretar la ley,
eh, y, y la respuesta cae por su propio peso. Si una determinada ley aplica en un determinado caso particular, si se entiende por eso interpretar la ley, esa es una función legítima de la Corte Suprema. Más aún, en un Estado de Derecho, el derecho a no ser detenido sin juicio o recurso a habeas corpus es fundamental para evitar el ejercicio arbitrario del poder. La Corte estaba haciendo lo que le correspondía y en todo caso eh, la última palabra la tiene la Corte Suprema en materia de derecho, no el secretario de Estado. Trump no solo dijo que no iba a hacer nada para regresar a García a los Estados Unidos, dijo que además quería enviar ciudadanos estadounidenses a la cárcel, el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT en El Salvador. El presidente Bukele en una ocasión anterior había dicho al respecto lo siguiente: estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra mega prisión CECOT a cambio de una tarifa. Para él es un negocio. Bueno, García no era un criminal convicto, ni siquiera se plantearon jamás en ningún país del mundo cargos penales en su contra. Entonces, Bukele no está cumpliendo con la política que él mismo estableció. Y se le ha enviado un centro de confinamiento del terrorismo, en donde uno, digamos, va a parar ahí antes de ser juzgado y determinar si es o no terrorista. Un centro que tiene serias denuncias en materia de derechos humanos. Le leo una de estas denuncias en materia de derechos humanos contra el CECOT de El Salvador. Las denuncias, cito, incluyen reportes creíbles de 2 puntos: asesinato arbitrario o ilegal, desapariciones forzadas, tortura y trato cruel, inhumano o degradante o castigos por las fuerzas de seguridad, condiciones carcelarias severas y que ponen en peligro la vida de los prisioneros, arresto y detención arbitrarios, serios problemas con la independencia del Poder Judicial. A un centro carcelario que reúne esas características, según el reporte que acabo de leer, se envían a personas que no tienen cargo alguno y se quiere enviar a ciudadanos estadounidenses. Ahora ustedes dirán, ¿será el reporte de una ONG caviar? No, este es el Country Report on Human Rights, o sea, el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, quien dice esto este es el reporte de 2002, obviamente esto es antes de Trump, pero la Secretaría de Estado elabora estos reportes por país sobre la situación de los derechos humanos y esa era su estimación de lo que ocurría en el CECOT. Y ahora Marco Rubio defiende enviar a gente inocente, porque no tiene ningún cargo en su contra, a un lugar como ese, que es su propia dependencia gubernamental, la que él gestiona, dice que viola sistemáticamente derechos humanos. Creo que podemos convenir que al lado de la realidad, Kafka se ha convertido en un escritor costumbrista. La realidad lo ha superado con creces. Paso a otro tema, el tema de Yemen, porque cuando se habla de los hutíes y sus ataques contra barcos mercantes en el Mar Rojo, rara vez se menciona el país del cual provienen y lo que las potencias occidentales, en mayor o menor medida, junto con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, le hicieron a ese país. Fundamentalmente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, pero con apoyo explícito de Estados Unidos y el Reino Unido. Empezaré por una cita de un artículo reciente de Nicholas Kristof en el diario The New York Times. Niños mueren de hambre en Yemen porque Elon Musk y el presidente Trump cortaron la pasta de maní de $1 que los mantenía vivos. Era un costo que no podíamos permitirnos. Ahorramos dinero, pero hemos gastado $7,000 millones bombardeando Yemen sin conseguir nada salvo dañar nuestra seguridad. En solo 6 semanas perdimos 7 drones Reaper MQ-9 que
que cuestan 30 millones cada uno. Esto es en relación a lo que Estados Unidos hizo en Yemen después de que los hutíes empezaran a atacar, al margen del derecho internacional, obviamente, barcos mercantes en el estrecho de Bab el-Mandeb. Pero habría que recordar que los hutíes decían que hacían esto en tanto Israel siguiera perpetrando un genocidio en Gaza, y que si había un cese al fuego en Gaza y entraban alimentos a esa franja de territorio, se iban a detener sus ataques. Y sabemos que en el pasado, cuando hubo ceses al fuego, lo cumplieron, ¿no? Así que esto es lo que está ocurriendo ahora, pero rara vez se habla de lo que ocurrió en el pasado. Hubo una guerra civil en Yemen. Durante la primavera árabe se derroca al dictador yemení, hay una guerra civil y los hutíes controlan la mayor parte de las ciudades desde 2014. Dado que los hutíes eran aliados de Irán, que en ese momento eran enemigos de Arabia Saudita, en 2015 Arabia Saudita forma una coalición básicamente integrada junto con ese país por Emiratos Árabes Unidos, que invade y ataca blancos en Yemen. Un informe de Naciones Unidas establecía que entre marzo de 2015 y junio de 2018 habían muerto 6.475 civiles, fundamentalmente producto de los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita. Un tiempo después, Amnistía Internacional cifraba en 3 millones el número de desplazados internos dentro de Yemen, y en 22 millones o más de 22 millones, la gran mayoría de la población, la cantidad de civiles en necesidad de ayuda humanitaria en ese país. Las entidades humanitarias y la ONU acusan a los hutíes de apropiarse de parte de los alimentos que llegan al país, pero es la coalición liderada por Arabia Saudita la que bloquea en lo esencial, o lo hizo en el pasado, el ingreso de alimentos y medicinas a Yemen. Y en enero de 2024 la ONU estimaba que habían muerto 223.000 personas en Yemen por hambre o falta de medicinas, digamos, carencias de las que culpaba fundamentalmente a la coalición liderada por Arabia Saudita. Los organismos de derechos humanos culpan a los hutíes de cometer crímenes de guerra, pero un informe de junio del año pasado de la Secretaría General de la ONU concluía que el año previo 60% de las muertes o heridas provocadas en niños yemeníes habían sido provocadas por la coalición liderada por Arabia Saudita. Y aquí termino con una cita, ¿no? O mejor dicho, con la mención de un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En ese contexto descrito, el Departamento de Estado, como hizo en el caso de Gaza, y por eso el presidente Biden detuvo el envío de bombas de 1 tonelada a Israel, en el caso de Yemen hubo un reporte similar del Departamento de Estado que decía que al proveer armas, municiones, reabastecimiento aéreo e información de inteligencia a la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, los Estados Unidos corrían el riesgo de ser considerados ante el derecho internacional como cómplices de los crímenes imputados a la coalición saudí-emiratí. Es entonces recién que Estados Unidos empieza a reducir su apoyo a las acciones de esa coalición en Yemen, como hizo solo temporalmente y solo parcialmente en el caso de Gaza. Este es el preámbulo a lo que vemos en el Mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb y en Yemen, y del cual se suele decir muy poco habitualmente. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.